Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 8 de junio. Vamos a ver la palabra de Dios en Lamentaciones capítulo 2, versículos 11 al 17, con el título Las terribles consecuencias de la cobardía de los siervos de Dios. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 11. Dice la palabra de Dios así: Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Decían a sus madres: ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Bueno, en los últimos años hemos vivido tiempos terribles que parecen ser tiempos apocalípticos. Hemos vivido por una pandemia que ha arrasado por todo el mundo. Ahorita mismo en Filadelfia, Nueva York, en el noreste de los Estados Unidos, estamos viviendo escenas apocalípticas. Hay tanto humo, el sol se ve de color naranja y parece que está llegando el fin del mundo. Pero hermanos, estas cosas no se comparan a lo que vemos en el pasaje de hoy. Imagínense ustedes cómo serían las cosas, cómo se sentirían ustedes si al salir a las plazas de la ciudad encontraran a personas que están falleciendo en plena calle de hambre. Desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Decían a sus madres: ¿dónde está el trigo y el vino? No hay comida. No hay que comer. Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Esto es lo que vivió el pueblo de Israel después del cautiverio babilónico. ¿Por qué? ¿Por qué? Seguimos la palabra aquí en el versículo 13. ¿Qué testigo te traeré? ¿O a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh Virgen, hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? ¿Quién restaurará a la ciudad de Jerusalén? ¿Quién sanará las heridas profundas del pueblo de Israel? Vemos aquí en los versículos 14 en adelante, hermanos, que los responsables, yo pienso que los principales responsables en esto son los siervos de Dios, son los sacerdotes, los pastores, los profetas. Dice la palabra en el versículo 14: tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Hermanos, nosotros como pastores, como siervos de Dios, que debemos de cuidar su rebaño, alimentar a las ovejas, tenemos la responsabilidad de predicar fielmente la palabra de Dios. Somos llamados a ser profetas, a ser fieles al mensaje original de Dios. Y cuando Dios advierte a su pueblo, cuando Dios confronta la idolatría de su pueblo, los profetas, los pastores deben de predicar fielmente el mensaje de Dios, aunque sea un mensaje ofensivo, aunque duela. Pero vemos cómo los profetas de Dios, dicen aquí, vieron para el pueblo vanidad y locura. No descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. No confrontaron honestamente y en amor al pueblo de Dios cuando andaban mal. Hermanos, cuando un paciente tiene cáncer, lo más amoroso que puede hacer un doctor es decirle la verdad y empezar el tratamiento que necesita. No callar, no tratar de encubrir la enfermedad. Pero dice aquí que los profetas no descubrieron el pecado del pueblo de Dios para impedir su cautiverio, para impedir este desastre, esta terrible desolación, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Sigue la palabra, los versículos 15 al 17. Todos los que pasaban por el camino
batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo: ¿Es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de la tierra, de toda la tierra? Todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes, dijeron: devorémosla. Ciertamente este es el día que esperábamos, lo hemos hallado, lo hemos visto. Los enemigos del pueblo de Dios y de Dios se gozan, se alegran de la caída de Jerusalén. Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti. Enalteció el poder de tus adversarios. Hermanos, una de las cosas más terribles que Dios puede hacer en contra de su pueblo es permitir que ellos hagan su voluntad. Es hacer que los profetas, los siervos de Dios, callen y no digan nada. Dios no tiene que destruir a la humanidad rebelde con fuego y azufre. Todo lo que Él tiene que hacer es permitir que el ser humano ande en sus caminos pecaminosos y se autodestruya. Hermanos, vemos el pasaje de hoy y vemos cómo Dios permitió que el pueblo de Israel siguiera en esa infidelidad espiritual, en ese adulterio, siéndole infiel a Dios y yéndose con las naciones. Hermanos, nosotros como pastores, yo como pastor y nosotros como cristianos, tenemos que cumplir el rol importante de ser sal y luz en esta tierra. Sal que previene la descomposición de la sociedad humana. La luz que brilla en la oscuridad. Hermanos, estamos viviendo en tiempos claramente antibíblicos que van en contra de Dios. Nosotros no podemos suavizar la palabra de Dios, no podemos diluir el evangelio para que sea un poco más digerible, para que no ofenda el paladar insensible del ser humano. Hermanos, oremos que nosotros como cristianos seamos sal y luz, que seamos fieles a la palabra de Dios en amor y humildad, pero con firmeza y convicción. Y que de esa manera podamos nosotros prevenir la destrucción, la descomposición, la desolación de nuestras ciudades y nuestra nación. Oremos que Dios tenga misericordia de nosotros, que nosotros como cristianos seamos sal y luz, fieles a la palabra de Dios. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.